Televidentes de Colombia y el exterior, cordial saludo, bienvenidos a Colombia y su Senado, programa institucional del Senado de la República. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Julio González Villa, ex representante a la Cámara, ex gobernador, senador de la República y muchos de sus amigos dicen que presidenciable. Doctor Carlos Julio, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Pepe, por la oportunidad. Un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes. ¿Cómo se ha sentido en ese trasegar político que lo ha llevado a la gobernación del Huila con éxito, a la Cámara de Representantes y ahora al Senado de la República? Ha sido una vida dedicada al servicio público, la vida de un profesional de la salud y de la salud mental, que tiene una mirada seguramente diferente a la mirada propia o típica de las profesiones que suelen acompañar el ejercicio del servicio público. Eso me ha permitido tener, digámoslo, un abordaje diferente que casi siempre aporta y que construye, porque es lo que trato de hacer. Es psicólogo de profesión y sí que se necesita de la psicología en los momentos actuales de la sociedad. ¿Cómo aplica su profesión a la política? Me formé en la Universidad Javeriana, efectivamente, en psicología, posteriormente psicología clínica y psicoterapia, y en trauma complejo. Un país como el nuestro, que tiene 9 millones de personas en condición registrada de víctimas. Un país que ha vivido más de 50 años de un conflicto interno armado difícil, cruel, doloroso. Un país con tantas bondades y con tanto talento, pero que no ha podido desarrollar algo que se llama un concepto de unidad nacional e identidad patria. ¿Cómo explicarle al ciudadano del común qué es un trauma complejo, doctor Carlos Julio? Pero para complementar, Sí. creo que el ejercicio de Cámara, Senado, Gobernación y actualmente Senado está claramente registrado bajo el principio del interés por los temas de la salud, la educación y el desarrollo humano. Ok. Ahora sí la pregunta, Sí, bebé. ¿qué es un trauma complejo para que el ciudadano del común lo entienda, teniendo en cuenta que es una de sus especializaciones? Un trauma complejo es un evento crítico que produce una modificación en el comportamiento humano permanente, que produce una alteración de los estados emocionales, psicológicos y comportamentales, que impide sentir bienestar y que puede generar una serie de efectos secundarios en la persona. Por ejemplo, trastornos en el sueño, trastornos en los patrones del sueño, trastornos en la alimentación, dificultades relacionadas con crisis como la que denominamos depresión, ansiedad y otras que están seriamente vinculadas con un episodio y un evento traumático, cualquiera que ello sea, el de las víctimas que es tan común y frecuente en este país, que tiene que ver con, desafortunadamente, la presencia en su vida de desplazamiento forzado, violencias múltiples, amenazas, o las que se viven en la vida cotidiana, que tienen que ver con accidentes, muerte, pérdida de seres queridos, enfermedades traumáticas o catastróficas, enfermedades degenerativas, dificultades relacionales traumáticas que tienen que ver con eventos que superan el umbral normal de adaptabilidad. La espiral violenta de guerrilla, paramilitares, dolor, desplazamiento, afectan el desarrollo normal de una sociedad, por eso es que hay tantos conflictos a nivel de patria. Es que tenemos algo que se llama, y esta palabra me parece muy importante colocarla aquí, desesperanza aprendida. Amplíe el concepto de desesperanza aprendida, doctor Carlos Julio. Pareciera que tantas décadas de violencia y tantas décadas de dificultades como convivencialidad, han traído como consecuencia una sociedad desesperanzada, una sociedad que ha aprendido de la desesperanza, una sociedad donde es más fácil ver lo negativo que lo positivo, una sociedad en donde los umbrales de tolerancia son mínimos, la tolerancia a la frustración también es mínima, en donde la reacción normal y la forma como generamos nuestra interpersonalidad, nuestras relaciones, está basada en la ley del más fuerte, en la ley de la venganza y en la ley, lamentablemente, del sufrimiento y el dolor. ¿Cómo cambiar ese patrón de agresividad que impera dolorosamente en el país, doctor? Educación, educación. Si empezamos hoy, vamos a ver los resultados en las 2 o 3 próximas generaciones, no en la próxima,
en las 2 o 3 próximas generaciones. Educación. Ese es un tema que tiene que ver con la educación, ojo, no la educación formal ni la educación escolar. ¿Qué tipo de educación para adentrarnos en el tema? La familiar primero. La primera educación es la familiar. La primera educación y la más fuerte y relevante se da en el vientre materno, en la aceptación, en la ternura, en la oportunidad de relacionarse con su bebé desde el vientre materno. Se consolida en los 5 primeros años de vida y son fundamentales porque es donde se desarrolla la identidad. Los patrones del desarrollo humano están ahí. Y en los primeros 10 años de vida, que incluye ya la educación familiar y la educación escolar, donde se hace ese tránsito, se generan 3 escenarios fundamentales que son dimensiones que nos relacionan todo el tiempo. Poder, jerarquía y autoridad. Y sobre esos 3 principios vamos a caminar todas nuestras relaciones humanas toda la vida. De ahí se desprende autoestima y autoconcepto. Y de ahí se desprende desarrollo del proyecto de vida que le llamamos guión de vida. Educación familiar, educación escolar, incluyendo inteligencias múltiples, inteligencia emocional, que es una palabra que estamos escuchando mucho últimamente. Le recomiendo leer a Daniel Goleman un libro que se llama La inteligencia emocional y a Miguel de Subiría un libro que se llama La afectividad humana, para comprender por qué es necesario que demos introducción de competencias afectivas y socioemocionales desde la educación familiar, escuelas de padres de familia, estamos esperando su reglamentación, y desde la escuela formando maestros y generando espacios para la formación de estas inteligencias. Dice usted en su intervención que la génesis pasa por el tema familiar. Infortunadamente hoy nos toca vivir con familias disfuncionales. ¿Cómo cambiar ese rol? ¿Cómo fortalecer el tema familiar, doctor Carlos Julio? Primero, pues cuando la sociedad le apunta a la construcción de la familia como eje central de una sociedad, se empiezan a producir patrones que muestran la relevancia de la familia. Hemos perdido la capacidad de estimar y dimensionar la importancia de la familia en la construcción de la realidad, en la construcción del desarrollo emocional, en la construcción de la búsqueda del sentido y el significado de la vida. Lo hemos ido perdiendo. Y como consecuencia de eso, hoy tenemos efectivamente lo que usted denomina muchas familias disfuncionales. Familias en donde lo que anclan es violencia intrafamiliar, intolerancia, falta de respeto, falta de comunicación, ausencia de interés mutuo, apatía. La gran pandemia del siglo XXI es la soledad de los niños. Está pasando, entre otras cosas, algo tremendamente grave que no lo estamos apreciando en este momento como sociedad. Usted y yo, estoy seguro, Pepe, jugamos en la calle, jugamos al frente de nuestras casas, íbamos a jugar el futbolín. Sí, señor. Seguramente jugamos los juegos propios del vecindario y teníamos mucha actividad física, porque era lo propio. Hoy no. Hoy la sedentariedad está consumiendo la vida de los niños y la exposición extrema a estos aparaticos electrónicos que pueden ser buenos, bien utilizados y canalizados, pero no tanto cuando se abusa de ellos, está generando una sociedad que está cambiando inclusive los parámetros de la comunicación consigo mismos y con los otros. Por eso la pandemia del siglo XXI es mundial, es la soledad de los niños y de los jóvenes de hoy. Es tan fuerte esto que los parámetros de comunicación, incluso en la afectividad, en las relaciones sentimentales, afectivas, están transformándose de tal manera que estamos tratando, los científicos del comportamiento humano, de entender cómo está tramitándose y cómo está esto migrando hacia nuevos estilos de comunicación humana. Doctor Carlos Julio González, con toda esa formación y los insumos, la experiencia, la lectura y el tema profesional, ¿cómo aplica su profesión en el Congreso de la República, donde hay diversos comportamientos, actitudes y formas de pensar de los congresistas? Bueno, ha sido muy interesante porque hemos podido ya aportar una visión diferente, un abordaje que está basado en la evidencia clínica, en la evidencia científica, en donde los argumentos que damos siempre son argumentos basados en mi experiencia y asesorados por sociedades científicas, Colegio Colombiano de Psicólogos, Federación Nacional de Padres de Familia, FEDEPADRES, en fin. O sea, rodeado de la academia, rodeado de los gremios, rodeado de los expertos. Qué pena, doctor. ¿El Senado es una extensión de la sociedad? O sea, claro.
el Senado colombiano, en el Senado confluyen también las problemáticas del resto de la sociedad? Todas. Es una radiografía de lo que hay. Es una radiografía de la nación. Aquí está contemplada la multiculturalidad del país. Aquí está reflejada la diversidad étnica. Aquí está reflejado las regiones. Somos un país que es la sumatoria de regiones. Aquí está sin duda alguna reflejado lo que es el país, en todas sus diversidades. Algo que yo siento que han podido ir aportando es, por ejemplo, que hoy tenemos una mesa que es una comisión accidental de salud mental, con la cual ya estamos trabajando relacionándonos con universidades, por ejemplo, la Universidad del Rosario, ya iniciamos. Conocimos el Centro de Emociones, hay un Centro de Emociones que el país no lo conoce y que puede ser replicable en la educación formal colombiana. Sobre él vamos a hablar una vez regresemos de mensajes institucionales aquí en Colombia y su Senado. Quien les habla, quien nos ofrece esta cátedra de comportamiento humano es el senador Carlos Julio González Villa. Nosotros regresamos en unos segundos. De vuelta a Colombia y su Senado con el congresista Carlos Julio González Villa, psicólogo de profesión, quien va a hablar ahora del Centro de Emociones a propósito de un trabajo mancomunado que empieza a realizarse con los centros de educación superior. ¿Qué es un centro de emociones, doctor Carlos Julio? Es una experiencia que está desarrollando la Universidad del Rosario, a tono con las investigaciones desde Daniel Goleman, que ya mencioné, y lo que ha venido pasando en los últimos 25, 30 años en materia de educación. Hoy tenemos una escuela confinada, una escuela del siglo XIX, una escuela que nació con las necesidades de la industrialización de esa etapa del desarrollo humano, una escuela que nació fue para cuidar los niños de las madres que trabajaban en las fábricas. Seguimos bajo el mismo esquema, seguimos calificando el mismo conocimiento y seguimos sin diferenciar los diferentes talentos, habilidades y destrezas de nuestros niños, niñas y adolescentes. Así las cosas, ¿considera usted que hay que reestructurar, cambiar ese modelo de que dice usted ya un poco anacrónico? Hay que revisarlo porque es un modelo que está demostrando serias falencias. En el último año, entre noviembre del 2022 y junio del 2023, desertaron del modelo educativo 473,000 niños, niñas y jóvenes, casi medio millón, no volvieron. ¿Por qué cree usted que se da esa deserción, senador? Porque no encuentran qué los seduce, qué los persuade, qué les alegra el alma. No encuentran cómo construir ahí su guión de vida, cómo ser protagonistas en la escritura de su propia película de vida. Están enseñando, digamos, que la misma matemática, la misma física como un patrón para todos los estudiantes, sin valorar, por ejemplo, que hay un niño que tiene dones o capacidades artísticas y el otro le va bien con los números. Debe ser como una actitud diferencial. Bueno, pues usted ya está interpretando a Goleman y al maestro Guillermo Carvajal en un maravilloso libro que se llama Creando Talentos, donde dice que la gran misión de la escuela, además de lograr consolidar el desarrollo de la interpersonalidad, consolidar esto que es poder, jerarquía, autoridad, las reglas básicas de la noción de la coexistencia humana. Además, la escuela tiene 3 propósitos fundamentales. El primero, ayudar a construir algo que se llama criterio y autonomía por parte de los educandos. 2, construir en ellos procesos de toma de decisiones. Y el tercero y más importante, que adquieran el sentido y el significado de la vida en la construcción de su propia película, de su propio guión de vida, de sus ideales, metas, como lo quiera llamar, bajo un principio fundamental. Quien no encuentra su talento, se pierde en la vida. Quien encuentra su talento y tiene familia y escuela capaz de cobijar ese descubrimiento, desarrolla algo que se llama la pasión. Y cuando un ser humano vive con pasión, es un ser humano que usted rápidamente diferencia y rápidamente lo ve enmarcado en eso que occidentalmente llamamos el éxito, pero que orientalmente se llama la realización humana. La realización humana. Ninguno de esos 3 procesos que acaba de mencionar usted se cumple en el modelo educativo hoy en el país. Como dicen los jóvenes, más o menos. Más o menos. Así a veces sí, a veces no. Depende de la suerte, de que encontremos buenas escuelas, buenos colegios, buenos maestros, buenos rectores, buenas familias, buenos papás, mamás. Depende mucho, es muy aleatorio, no está consolidado como un proyecto nación.
estamos discutiendo en el Congreso el tema del problema del cannabis y de las drogas en los jóvenes. Y el país está volcado a discutir si se regulariza o no, cuando ese es el problema secundario. El problema primario es cómo prevenir y cómo anticipar el problema. Estamos en la última encuesta de consumo de sustancias psicoactivas, 258,000 niños, niñas y jóvenes reconocieron haber consumido marihuana durante los últimos 12 meses. El 70% de ellos dijeron que había sido fácil conseguir esta sustancia psicoactiva. Para no hablar de las drogas sintéticas, para no hablar hasta de los esteroides, los barbitúricos, las anfetaminas, o sea, del arsenal que hoy hay a disposición. Hay 134 tipos de drogas sintéticas dispuestas en el mercado. Entonces, el tema es la prevención y promoción. Y a mí cuando me dicen eso, ¿cómo se hace? Yo respondo con 2 palabras sencillísimas. Sociedad consciente desde la familia y la escuela del papel que le corresponde. Doctor Carlos Julio González Villa, cuando usted escuchó en el Congreso los argumentos de un lado y del otro con relación a este proyecto de regularización del consumo en adultos de la marihuana, ¿qué pensaba? Algunos dijeron, no, que no es nociva, que no hace daño, que se ha generalizado su consumo, se ha masificado. Otros dijeron que una marihuana conduce a una droga más fuerte. Cuando usted escucha esa discusión, ¿qué análisis hace? Muchos argumentos sin evidencia científica, muchos argumentos muy livianos, muchísimos argumentos discutibles y controvertibles. La experiencia europea, por ejemplo, la de Holanda, la experiencia canadiense o la experiencia uruguaya, todavía está bajo estudio longitudinal de las ciencias comportamentales. Todavía estamos estudiando si de verdad aumentó, disminuyó, generó prevención o no. De hecho, este tema de las drogas está profundamente relacionado con algo que se llama la esencia emocional humana. Por eso no es gratuito que una persona consume alguna sustancia porque se la ofrece y no le gustó y no quedó atrapado, se fue, aún teniendo dificultades de carácter familiar, vacíos relacionales, dificultades adaptativas. Y otra persona probó la misma droga, incluso en probables circunstancias favorables, y quedó atado y de una vez pegado al consumo, generándose el proceso de adicción y dependencia. Porque algunos consumen depresores y otros consumen excitadores, porque las drogas tienen efectos diferentes. Porque algunos necesitan inhibidores o los contrarios. Porque hay un tema emocional en el trasfondo de compensación emocional. Doctor, por eso la prevención es fundamental. Está en la familia y está en la escuela. Está en una sociedad consciente del papel que le corresponde. Lo otro es dedicarnos a lo que no existe en Colombia. Rehabilitación, carencias en la asistencia. Si un papá nos está viendo ahora y lamentablemente descubre que su hijo tiene un problema de farmacodependencia, porque ¿cómo se descubre normalmente? Porque se fue y se le metió en el bolso, en la mochila, en la mesa de noche, subió el colchón y descubrió una papeleta con un polvo blanco, con una hierba, con lo que sea, o unas pastillas de color rosado, azules intensos, y se empieza a preguntar ¿qué es esto? ¿Qué hace ese papá? ¿Qué hace? Pepe, ¿qué hace? No sabe cómo reaccionar. No sabe qué hacer. Y no sabe qué hacer, pero eso es normal. Pero lo grave es que no sepa qué hacer. Lo grave es que no hay quien le ayude a saber hacer sobre lo que está pasando. Porque estamos psiquiatrizando el consumo. Entonces, si es severo, si ya hay una dependencia severa, lo llevamos al sistema de salud y el sistema de salud, si es severo, lo junta, lo une con enfermos de esquizofrenia, de psicosis maníaco-depresiva, de enfermedad bipolar aguda, o sea, lo sienta en el pabellón psiquiátrico. Doctor Carlos Julio, los estudiantes hoy diera la impresión que están expuestos, por ejemplo, el tema de drogadicción por un lado, el bullying por otro. Hay quienes dicen que el bullying ha existido y que antes no marcaba tanto y que ahora sí. ¿Cómo enfrentar, ya usted lo ha dicho, como familia y sociedad, pero qué decirle a un padre de familia que no sabe reaccionar frente a este suceso? Colombia está mejor, entre los 10 países con mayor índice de violencia escolar llamada bullying. Y está también entre los 8 países con mayor ciberbullying, o sea, violencia a través de las redes, entre los países del OCDE. Este es un problema gravísimo que ha conducido a depresión infanto-juvenil, intentos de suicidios, bueno, todo tipo de dificultades relacionadas con ello. Es cierto, no es nuevo. La violencia ha existido en el tiempo, pero escolarmente se ha incrementado también
de la forma en que se ha incrementado la exposición de los niños y los jóvenes al mal uso de las redes sociales, ahí hay un eje tremendo, a la incapacidad de gestionar sus emociones y de colocarse en el papel y en los zapatos del otro, y algo que me parece tremendamente preocupante, al modelo social de éxito, de belleza, de condición realizadora. Entonces un niño obeso tiene muchas dificultades en el desarrollo de su construcción, de su personalidad y de su autoestima y autoconcepto. ¿Qué impacto ha tenido en todo esto un tema que se puso de moda, el libre desarrollo de la personalidad? El libre desarrollo de la personalidad es un avance de las libertades, pero también hay un asunto que no hemos sido capaces de equilibrar. Hay derechos, pero también hay deberes. Debería haber un equilibrio entre derechos y deberes, entre responsabilidad y comportamiento por consecuencias. O sea, cuando también la educación familiar y escolar ayudan a que se mire el comportamiento también desde las consecuencias del comportamiento mismo. Cuando somos capaces de prever ello. Ejemplo, en el tema del bullying, ese modelo social, que quería cerrar la idea, que se nos está vendiendo como lo ideal de una sociedad. En lo físico, en lo comportamental, en el éxito, en por ejemplo, tomar el camino de ser influencer, en ser destacado, pero lo más grave, en ser reconocido permanentemente por otros, y más grave aún, en necesitar ser validado por otros. Cuando esa necesidad surge, la necesidad de validación, bajo el reconocimiento, se produce una fragilidad enorme por parte del ser humano, y por eso es que hoy también de paso se habla, no solo por la baja tolerancia a la frustración, por la fragilidad, por todo lo que está sucediendo, se habla de una sociedad de cristal. Porque algunos jóvenes, incluso cuando no obtienen la cantidad de me gusta o like en sus publicaciones, se sienten frustrados precisamente, senador. Claro, pero hay un problema. Estamos enseñando a los niños a mirar mucho hacia afuera, pero muy poco hacia adentro. Se acaba el nivel de introspección. Eso que tenemos en los pueblos, yo vengo de un pueblo, Garzón, centro del departamento del Huila, y terminé de formarme en Pitalito, sur del departamento del Huila, municipio uno hermoso, es un municipio diocesano, es la capital diocesana del sur del país, y el otro, Pitalito, es un municipio verde, cafetero, también Garzón, ambos son verdes. Y entonces uno tenía tiempo para la contemplación, para la introspección, para la autoevaluación. Ahora miramos solo para afuera. Entonces los ojos están totalmente allá, fijados en el afuera, y en esa necesidad de reconocimiento, validación y light. Estamos hablando de una sociedad de cristal. Se rompe fácilmente. 190 niños y jóvenes se están suicidando mensualmente en Colombia. Escúcheme. Aterrador. Suicidándose, no pensando, con ideación y con gesto suicida, miles, pero que materializan su muerte, su autodestrucción, 190 mensualmente, cifras de la Procuraduría en audiencia pública que hicimos en la comisión a la que yo pertenezco. Doloroso panorama. ¿Valdría la pena hacer 3, 4, 5, 6 programas con el doctor Carlos Julio González con un tema trascendental? Pero le vamos a robar a la producción 40 segundos, senador, para que le hable a la sociedad, para que le hable al Congreso, para que le hable a los padres. Esa es su cámara, por favor. Bueno, superamos una pandemia, el COVID-19. Yo estuve en la línea de trabajo sanitario y como profesional de la salud y desde la clínica contribuyendo a tramitar esta etapa tan difícil. Pensamos que nos iba a servir como reflexión acerca del modelo de vida que tenemos, de la forma como estamos viviendo la vida. Pero ahora que se ha ido alejando la pandemia, pareciera que estamos perdiendo la oportunidad única que tuvimos de ser más respetuosos, de vivir la vida de manera plena, de comprender la esencia corta, larga de la vida misma y de vivirla en términos del desarrollo de lo que significa la vida, que es la búsqueda de la propia realización bajo el sentido del significado. Qué bueno que ustedes que nos están viendo hoy, entre ustedes mismos, primera reflexión, y después, si son padres de familia o están en esos núcleos sociales en donde convivimos con otros, tengamos la oportunidad de pensar que aquí también en el Congreso se hacen cosas interesantes. Nosotros estamos tratando de hacerlas y aportándole a este país. Senador,
Qué grato compartir con el doctor Carlos Julio González Villa. Nos ha dado una lección de vida interesante que quedará en el corazón de los televidentes de Colombia y su Senado. A ustedes muy amable, gracias por acompañarnos. Nosotros nos reencontraremos en cualquier instante. Bienvenido siempre, senador. A usted, Pepe, gracias a usted. Nos reencontramos. Hasta entonces, permiso.